Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana lluviosa, Señor, donde nos permites adorarte, alabarte. Reconocemos, como dice este último canto, que tu fidelidad es grande, Señor. Tu palabra dice que si fuéramos infieles, tú permaneces fiel. Y te adoramos en esta mañana, reconocemos tu grandeza, tu misericordia, tu amor, tu poderío, Señor, tu majestad. Después de haberte alabado con estos cantos y alabanzas, ahora queremos venir a tu palabra, Señor. Tú nos advertiste de la persecución y sabemos que los tiempos se están preparando para la venida del Señor y la persecución va a arreciar. Pero tu palabra nos alienta, nos hace estar firmes, nos hace estar, Señor, ciertos de que es un privilegio, un honor padecer por Cristo. Gracias te damos en esta mañana. Te pido en el nombre de Jesús, me des la gracia para compartir la palabra de Dios fielmente, Señor. Que tu palabra nos edifique, nos enseñe, nos exhorte, nos aliente, y que sea siempre tu Santo Espíritu dándonos entendimiento, Señor, de lo que tú quieres enseñarnos. Oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a continuar esta mañana con la tercera parte, la primera bienaventuranza que nos lleva más de 2 enseñanzas. Esta es la tercera parte, vamos a ir por una cuarta y espero que con la cuarta terminemos. Es el Sermón del Monte, son las bienaventuranzas y estamos viendo la última bienaventuranza que dice Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución, es decir, de acuerdo a lo que hemos estudiado, los que son amedrentados verbal, físicamente, se sufre, se padece, y dice aquí por qué. Y dice aquí por qué, y no es por hacer lo malo, y no es padecer porque te cacharon en la tranza, no es padecer por mentiroso, por adúltero, etcétera, etcétera. Dice aquí, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Por causa de la justicia. Y vimos claramente que por causa de la justicia es por causa de hacer lo recto y correcto delante de Dios. Cuando un verdadero creyente hace lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios enseña y manda, vivimos de esa manera, vamos a padecer persecución, pero somos bienaventurados. Entonces, padecer por causa de la justicia significa pues padecer por vivir como Dios quiere que vivamos. Y esa palabra justicia sabemos que viene, lo decíamos hace 8 días, del griego dikaiosune, que significa una persona de carácter recto, una persona de carácter justo, equitativo, que hace lo que es correcto delante de Dios. Sabemos que el cristiano no hace lo que es correcto de acuerdo a su criterio, ¿verdad? Porque en este mundo de pronto tú puedes preguntar sobre algo y te van a decir, pues a mí me parece mal, a mí no me parece bien, a mí me parece correcto, y cada persona tiene una perspectiva sobre un hecho, pero nosotros, nuestra perspectiva es a través de la palabra de Dios. Lo justo y recto de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces no debemos ignorar, mis hermanos, de que por causa de Cristo, por causa de la justicia, padecemos y seguiremos padeciendo persecución. Y persecución significa agresiones, amedrentar, desde verbalmente hasta físicamente, hasta incluso perder la vida. Y la Biblia es clara, lo hemos leído, conocemos 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, que dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente, es decir, cerca de Dios, honrando a Dios, adorando a Dios, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Todos, absolutamente.
todo creyente padece persecución, pero dice Mateo 5:10, bienaventurados, supremamente dichosos por ser perseguidos por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque ya lo veíamos hace 8 días, vamos en contra de la corriente de este mundo. Porque dice 1 de Juan 5:19, que el mundo entero, fíjense cómo dice, el mundo entero está bajo el maligno. La forma de vida, de pensamiento que prevalece de manera general en este mundo, está bajo el maligno, es contraria a la palabra de Dios, y cuando alguien vive diferente, es decir, de manera justa, será perseguido, será rechazado. Vendrán las burlas, vendrá la persecución por vivir de acuerdo a los principios y verdades de la palabra de Dios. Decíamos hace 8 días, si a Cristo lo persiguieron, el siervo no es mayor que su maestro, a nosotros nos perseguirán. ¿Por qué? Por nuestra vida justa, por vivir diferente al mundo, por vivir de una manera justa. Por eso dice la palabra de Dios, por causa de la justicia. Entonces, debo decirles que la persecución, escuchen esto y ahorita les voy a preguntar a los que están aquí acompañándonos, la persecución por causa de la justicia no es nueva. Existe a lo largo de toda la historia desde que Dios creó al hombre y a la mujer. Es decir, toda persona que vive de manera justa va a padecer persecución. ¿Cuál fue? ¿Saben? A ver, aquí les vamos a preguntar. A ver quién sabe cuál fue la persona que primeramente fue perseguida por causa de la justicia. ¿Quién fue? ¿Abel? ¿Abel quién? ¿Abel quién? Abel, miren, se la sabía. Porque algunos decimos, no, pues fue Esteban. Esteban fue el primer mártir en la era de la iglesia. Pero el primer perseguido por causa de la justicia y terminó asesinado se llamó Abel. Abel, el de Adán y Eva. Recuerden que Adán y Eva tuvieron varios hijos, pero entre ellos Caín y Abel. ¿Y por qué decimos que Abel fue perseguido por causa de la justicia e incluso asesinado? Porque lo dice la Biblia. Primera de Juan 3:12 dice, fíjense, el 12 y el 13, ahí están. No como Caín, que era del maligno, escuchen, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Pero ya vieron ahí, ¿por qué mató Caín a Abel? Por causa de la justicia. Ahí está, porque sus obras eran malas, las de Caín, y las de su hermano justas. Hace más de 6,000 años se cometió la primer persecución por causa de la justicia y terminó en asesinato. No es nueva la persecución por causa de la justicia, solo que sabemos que en los últimos tiempos arreciará. Pero ahí está. Hoy, 2021, mayo del 2021, la persecución es muy dura en varios países de esta tierra, mis hermanos. Hay persecución de verdad cruel. Estaba yo leyendo la semana pasada, y esto nos debe llevar a orar, mis hermanos, por hermanos en Cristo que están padeciendo crueles acosos por causa de la persecución. Oremos. Por ejemplo, en India y en gran parte de Asia, escuchen, perdón por decirlo con esa crudeza, pero para que nos lleve a orar a nosotros que en realidad sí padecemos persecución, pero no de ese grado. Están entrando a casas de creyentes, de cristianos, toman familias enteras y violan a las mujeres, a las niñas y a los niños, simplemente por creer en Jesucristo, mis hermanos.
Entonces, de verdad, es muy cruel la manera en que está sucediendo. Yo estoy cierto que Dios les está dando una gracia a esos verdaderos creyentes que están enfrentando la crueldad, el odio, el aborrecimiento por causa de Jesucristo, por causa de la justicia. Entonces, oremos por ellos. Es una realidad, dice Mateo 10:22, que seríamos aborrecidos, dice ahí, de todos por causa de mi nombre, dice Jesucristo, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero todo esto, vuelvo a poner Mateo 5:10, todo esto es por causa de la justicia, por causa de hacer lo justo y recto delante de Dios, por predicar a Cristo, por vivir como Cristo nos ha enseñado en su palabra. Se padece persecución, insistimos. No en todos los lugares se vive de la misma manera, pero todo creyente padece persecución. Podemos afirmar pues esta mañana con toda claridad que una evidencia de que soy cristiano de a de veras, una evidencia de que soy cristiano de a de veras, es que eres perseguido, es que somos perseguidos. Es decir, amedrentados desde verbalmente hasta cuestiones más agresivas como la violencia física e incluso perder la vida. Es una verdad que acabamos de leer, vuelvo a poner 2 de Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, 2 de Timoteo 3:12. Entonces, la persecución, mis hermanos, es la normalidad en el cristiano. Es lo normal, es lo común, es lo que pasa con el verdadero creyente. Miren cómo dice Romanos 8:16 en adelante. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y dice ahí, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, escuchen, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La Nueva Traducción Viviente dice así, fíjense, vamos a ponerla ahí también en pantalla, dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, escuchen, también somos sus herederos. Pero si vamos a participar de su gloria, debemos participar de su sufrimiento. Fíjense, vuelvo a leer esa última parte. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. ¿Cuántos saben que van a participar de su gloria? ¡Qué bendición! Vamos a participar de su gloria, será algo maravilloso, pero en esta tierra debemos participar de su sufrimiento. No es opción. No es que digan, a ver, ¿quién quiere sufrir por Cristo y quién no? Si has nacido de nuevo, si eres cristiano de verdad, vas a padecer por Cristo. En esta tierra padecemos por Cristo. Por eso Pablo un día le escribe a la perseguida también iglesia de Tesalónica y le dice, escuchen, Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio, para confirmarlos y exhortarlos respecto a vuestra fe. Pero vean el versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones,
porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? No te inquietes, hermano, no te inquietes, hermana, por las tribulaciones. No nos inquietemos, es lo normal. Dios nos va a dar fuerza, el valor para enfrentar la gracia, su consuelo, pero no nos inquietemos. Que nadie se inquiete por la persecución. Al contrario, mis hermanos, dice la Biblia que es un privilegio padecer por Cristo. Miren Filipenses 1:29. Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice: a vosotros os es concedido, es una concesión, es una gracia, es un privilegio, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Vean la Nueva Traducción Viviente, que es un poco más clara. Y eso es para ti, mi hermano, es para ti, mi hermana, en esta mañana, si tú eres un cristiano, una cristiana de verdad. Dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. ¿Ya lo vieron? El privilegio de sufrir por Él. Es un privilegio, mis hermanos. Insisto, no todos vamos a padecer igual, no todos los países están padeciendo igual. Hay países, digamos, más tolerantes con el cristianismo, hay países menos tolerantes como los asiáticos, como en Medio Oriente. Estados Unidos se caracterizaba por ser un país pues muy tolerante con el cristianismo, pero estamos viendo que a causa de este nuevo gobierno es todo lo contrario. Está viniendo una andanada de persecución a la verdadera iglesia cristiana en Estados Unidos. Claro, hay pastores que se están alineando al nuevo gobierno, que están rebajando el mensaje del evangelio, que están aceptando toda la ideología de género y todo lo que está impulsando este gobierno, pero el verdadero cristiano padece. Y entonces vemos como un país que históricamente fue fundado en la Biblia, Estados Unidos, que históricamente la palabra de Dios era su norma de fe y conducta, hoy en día está llevando a cabo una persecución cada vez más dura contra el verdadero cristianismo, mis hermanos. Entonces, créanlo, poco a poco será mayor la persecución. Satanás y el mundo se las van a arreglar para perseguir, amedrentar al verdadero creyente. Entonces, de acuerdo a la Biblia, pues el cristiano no es popular en este mundo. El cristiano no consigue los aplausos del mundo por vivir como Dios nos manda en su palabra. El cristiano no es popular. ¿Por qué? Porque vive diferente, porque dice Mateo 5:10 que vive una vida de justicia por causa de la justicia, porque dice segunda de Timoteo 3:12 que todos los que quieren vivir piadosamente padecen persecución, y esto en la medida que se acerca la venida de Jesucristo, mis hermanos. Y sabemos, las señales se están dando. Todos ustedes han visto las noticias en esta semana, la escalada de violencia en Israel. Y hoy en la mañana la ONU lanzó un llamado a Israel y al grupo Hamas para que vuelvan al diálogo. Está la palabra de Dios cumpliéndose al pie de la letra, y conforme se acerque ese día de la venida de nuestro Señor, la persecución va a arreciar. Porque el verdadero creyente no vive conforme al mundo, porque el verdadero creyente no se amista con el mundo. ¿Se acuerdan de Santiago 4:4? Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser
amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ser amigo del mundo es vivir conforme el mundo lo enseña, es aceptar los preceptos del mundo, la ideología del mundo que es contraria a la palabra de Dios. Eso es ser amigo del mundo, no que saludes al vecino, no que tengas tus compañeros de escuela, porque así me decía una persona, entonces ya no voy a saludar al inconverso. No, claro que sí, y le vas a compartir, pero no te vas a amistar, no vas a tener una unión en yugo desigual, no vas a tener una relación amistosa de tal manera que vas a terminar participando de las cosas que ellos hacen y no agradan a Dios. El verdadero cristiano, dice 1 Juan 2:15, no ama al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, mis hermanos, yo creo que este es un llamado a entender el privilegio de padecer por Cristo. No es para lamentarnos, no es para inquietarnos. Ay, hermano, ¿qué vendrá y qué nos van a hacer? Tú no te preocupes. Pase lo que pase, dice la Biblia que Dios está al control, que tenemos un Padre celestial que es el Dios de toda consolación. Dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Versículo 5 dice, porque de la manera que abundan, esa es la vida del creyente, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces, tengamos en claro, permita lo que Dios permita en tu vida y en mi vida, tendremos su consolación. El Dios Todopoderoso siempre consuela a sus hijos. Por eso somos, Mateo 5:10, bienaventurados cuando somos perseguidos por causa de la justicia, por vivir rectamente. Ahora, recordaba yo una pregunta y a lo mejor alguno piensa, hermano, pero ¿no será que podemos hacer algo para no ser perseguidos? Sí, hay muchas cosas que hacer para no ser perseguidos. La primera es no vivir justamente. Vive como el mundo, ama al mundo, ríete de sus chistes, aplaude su pecado, cállate ante las injusticias, no prediques a Cristo, no vivas como Cristo manda y te vas a evitar toda persecución. Te van a aplaudir, te van a decir, eres de los nuestros. ¿Quieres no ser perseguido? No digas nada de las leyes inmorales que se están aprobando en gran parte del mundo, que van contrarias a las verdades de la palabra de Dios, que aprueban el asesinato de bebés, que aprueban la unión de personas del mismo sexo, que aprueban cada aberración y quien piense diferente es señalado. No digas nada, cállate y nadie te va a perseguir. Pero el verdadero cristiano no calla. Los que callan, mis hermanos, se avergüenzan del evangelio y Dios no toma a la ligera este avergonzarse. El sentir pena, vergüenza, es negar a Cristo. Y dice Lucas 9:26, porque el que se avergonzare, escuchen, el que se avergonzare de mí, dice Cristo, y de mis palabras. O sea, si tú te avergüenzas de Cristo o de sus palabras que están en la Biblia, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. La versión Dios habla hoy dice, pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje,
también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria y con la gloria de su Padre y de los santos ángeles. ¿Saben qué significa avergonzarse? Epaiskusnomai significa sentir pena, sentir vergüenza por Cristo o su mensaje, por lo que dice la Biblia. Yo sé que alguno dirá, ay, hermano, no, yo que voy a sentir vergüenza. Pero a veces simplemente alrededor tuyo estás en una reunión y se está hablando en contra del evangelio y callamos. No sintamos vergüenza, así como ellos expresan sus ideas, sus pensamientos, lo que creen que está bien, nosotros expresemos no nuestras ideas, no nuestros pensamientos, sino lo que Dios dice en su palabra. Tener el valor de decir, sí, tú piensas eso, pero Dios dice. No callemos, no nos avergoncemos, no nos confundamos con el mundo. ¿Saben qué es muy triste? Por ejemplo, hoy está la efervescencia política por las campañas. Es muy triste ver cristianos que avergüenzan el evangelio apoyando a políticos cuyas plataformas de conceptos y creencias son contrarios a la palabra de Dios. Cristianos que están apoyando a políticos que están a favor del aborto. Lee a quién le va tu político. A favor del aborto, del matrimonio homosexual. Y ahí lo están apoyando porque esperan un hueso. Porque dice, apoyamos a este candidato, a esta candidata, porque me va a dar chamba. ¿Qué no confías en la provisión de Dios si lo que promueve esa persona va en contra de los principios bíblicos? No te calles. No nos avergoncemos. O cuando, por ejemplo, está, sea por Zoom o presencial, pero está una reunión y el maestro está hablando en contra de Cristo y que Cristo no fue Dios y está atacando y que el cristianismo es una falacia, y hay un cristiano ahí, y el cristiano ahí se calla y no dice nada por temor a que lo reprueben. Se está avergonzando de Cristo. Fíjense, callarte en una clase por temor a que te reprueben. Mis hermanos, los cristianos del primer siglo no tenían temor a ser reprobados, no tenían temor más bien a ser asesinados, no se callaban. No es que los iban a reprobar la materia o la carrera, los iban a asesinar por causa de Cristo. Así hay quienes se apenan, se avergüenzan del evangelio y no quieren que se burlen, que los rechacen, no quieren que hablen más mal de ellos. Cristianos que en grupos familiares, en grupos laborales, callan la verdad del evangelio para no ser señalados, para que no hablen mal de ellos. Por eso dijo Cristo en Lucas 6:26, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Por qué muchos cristianos no hablan el evangelio, se callan ante quien está tergiversando o atacando al evangelio? Porque no quieren que hablen mal de ellos. Cuando una persona que se dice cristiano, todo el mundo habla bien de él, los inconversos, etcétera, etcétera, significa que ha rebajado el mensaje del evangelio. Significa que su vida no representa esa vida justa y piadosa de la que habla la Biblia, porque en ese momento te vas a echar encima a muchas personas. No quiere decir que el 100% del mundo se va a ir contra ti, pero no puede ser que la mayoría de la gente hable bien de ti como cristiano. Siempre Jesucristo fue claro, seguirlo a Él tiene un precio. Recuerdan Marcos 8:34, dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero vean el 35, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. A ese grado debemos estar preparados para perder la vida por causa de mí, dice Jesucristo.
Estemos listos, mis hermanos, son buenas noticias, lo que está pasando son buenas noticias porque está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Sigamos firmes y adelante. Porque este es el tiempo, mis hermanos, donde cada vez más de los que se dicen cristianos se van a apartar de la verdad del evangelio, de la palabra de Dios. Seguirán congregándose en grupos pseudocristianos, pero se van a apartar de la verdad porque empieza la persecución cada vez más cruenta. ¿Se acuerdan Lucas 8:13? Dice Lucas 8:13, los de sobre piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. O como dice la misma escena en Mateo 13:21, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Miren, simplemente en medio de las pruebas, muchos que se dicen cristianos empiezan a desertar del verdadero evangelio, de la sana enseñanza. Se está viviendo a nivel mundial. Iglesias de sana doctrina dan cuenta de cómo ha disminuido su membresía. Estamos pasando una pandemia, pruebas, dificultades. Esto no es nada con lo que se viene y ya muchos se han apartado del evangelio. No hemos podido congregarnos, pero esa no es razón para apartarnos, es razón para seguir firmes. Gracias a Dios que nos permite seguir transmitiendo en vivo, seguir teniendo los estudios, pero poco a poco en cada iglesia local va a haber cristianos o supuestos cristianos que se van a apartar, engañados por todo lo que los falsos profetas que abundan, que tienen, dice la palabra de Dios, que parecen ovejas, pero son lobos rapaces. Y es bien triste, a mí me ha tocado ya ver en esta iglesia local algunos que ya están escuchando a falsos profetas que de verdad parecen angelitos, pero son verdaderos falsos profetas y han sido arrastrados por el engaño y la mentira. En fin, mis hermanos, dice Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, y miren a continuación, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese es nuestro destino. Ese es el destino de un cristiano de verdad, de uno que realmente vive la justicia que Dios demanda en su palabra, porque ahora somos nuevas criaturas. Ese es el destino. Sí se padece en esta tierra por ser cristiano, por causa de la justicia, pero recordemos, mis hermanos, lo que nos espera en la eternidad. Una probadita que todos conocen, Apocalipsis 21:1 en adelante. Esto es lo que nos espera. Esto es lo que nos debe dar ánimo y aliento. Dice Juan, tiene una visión de lo que será la nueva Jerusalén. Allá el estar con Cristo reinando eternamente. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y dice el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuántos anhelan ese día? Sí, pasaremos temporalmente persecución, padecimientos, pruebas, aflicciones, pero un día, quizás más pronto de lo que pensamos, estaremos en ese lugar. No va a haber llanto. Ese dolor corporal que tienes a causa de esa enfermedad, el llanto a causa de la maldad del ser humano, todo eso se va a acabar. Hoy padecemos y padecemos a causa de la maldad, a causa
de la persecución, pero un día estaremos con Él y eso se va a acabar. Por eso les digo, vale la pena sufrir por Cristo. Vale la pena, es un privilegio, un honor, como acabamos de leer, Filipenses, Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 1, versículo 29, pues ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Qué grande privilegio dice aquí. No solo creer en Él, sino también dice sufrir por Él. Tenemos pues, mis hermanos, Mateo 5:10, tenemos la bienaventuranza de padecer por causa de la justicia, pero también de que de nosotros es el reino de los cielos. La Biblia es bien clara. ¿Quiénes van a heredar el reino de los cielos y quién no? Hace 8 días lo leíamos, pero lo vuelvo a leer, 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si tú eres uno de ellos, que vives y practicas el pecado, como los que menciona aquí, que no es una lista única, pero es muy representativa. Si tú vives en el pecado como el que menciona aquí, dice la palabra de Dios que no heredarás el reino de Dios y te espera la condenación eterna. La Biblia es clara, hay un cielo y hay un infierno, hay un lugar donde no va a haber más llanto y hay un lugar de tormento, hay un lugar de gozo eterno con Dios y hay un lugar de sufrimiento eterno. Un lugar que dice Mateo 22:13, será el llorar y el crujir de dientes. Quizás alguien dice, ay, el cielo ha de ser aburrido, interesante el infierno, ahí van a estar los meros. La Biblia dice que será el llorar y crujir de dientes. Es el tormento eterno, jamás dejarán de sufrir. Por eso vino Jesucristo a morir en la cruz. Por eso vuelvo a leer 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, los que hemos nacido de nuevo, no nos ufanemos y nos sintamos, nosotros no somos así. Mis hermanos, dice el versículo 11, que así éramos. Dice, y esto erais algunos. Pero ¿qué pasó? La gracia de Dios, porque dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso ahora queremos vivir por causa de la justicia, vivir rectamente, limpios de corazón, misericordiosos, mansos, humildes, y padeceremos persecución, pero somos bienaventurados. Bienaventurados, dice Mateo 5:10, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, en el versículo 11, continúa la bienaventuranza, Mateo 5:11. Fíjense lo que dice la siguiente parte de esta bienaventuranza. Bienaventurados, supremamente dichosos, muy felices. Y nuevamente vean lo que dice. Sois cuando por mi causa, dice Cristo, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Fíjense lo que va a pasar en todo aquel que vive para la causa de Cristo. Dice aquí, seremos vituperados, perseguidos y difamados, mis hermanos. Eso es lo que le espera al verdadero creyente: vituperio, persecución
y difamación. La pregunta es, ¿cuál es la causa de Cristo? Porque dice, bienaventurados sois cuando por mi causa. ¿Cuál es la causa de Cristo? Pues su obra en la cruz, el mensaje del Evangelio, lo que Él nos enseñó. Recordemos que dice Juan 1:11, Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cristo vino a esta tierra con un propósito, morir en la cruz, pagar por nuestros pecados. Él vino a lo suyo, a hacer su obra en la cruz para pagar por el pecado de todo el mundo. Pero dice aquí que los suyos no le recibieron. No le recibieron comenzando por los judíos, de donde vendría el Salvador. Dice que vino a los suyos, pero no le recibieron. Pero dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir a Cristo es creer en Jesucristo, es arrepentirnos de nuestros pecados, es creer en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. El mensaje de Jesucristo, ¿cuál es su mensaje? Arrepentíos y convertíos, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces regreso a Mateo 5:11. ¿Qué es por su causa? ¿Qué significa por mi causa os vituperen? ¿Qué significa por su causa? Que nosotros vivimos para la causa de Cristo, para seguir a Cristo, para predicar a Cristo y para vivir como Cristo nos manda. Y la causa de Cristo, mis hermanos, un verdadero creyente la defiende a costa de su propia vida. A pesar de que, como dice aquí, va a haber vituperios, persecución y difamación. El verdadero creyente defiende con su vida la causa de Cristo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando como creyente empiezas a escuchar de un personaje famoso o no famoso que tuerce la palabra de Dios? ¿Te callas, dices, ay, esos herejes? ¿O defiendes la causa de Cristo con la palabra de Dios, diciéndole a los hermanos, tengan cuidado con este hereje? Aquí hemos denunciado un sinnúmero de falsos profetas. Y yo siempre les digo, tengan cuidado. Defendamos el Evangelio. Cuidado con aquellos que están enseñando cosas contrarias a la palabra de Dios. Cuidado, mis hermanos. Defendamos el Evangelio. Defendamos la causa de Cristo. Si estás en una reunión familiar o en el trabajo, en la escuela, y alguien empieza a hablar en contra de Cristo y cosas que se están enseñando hoy en día, que Cristo fue homosexual, que Cristo tuvo SIDA y una serie de aberraciones, si estás tú ahí, defiende la causa de Cristo. Diles, con la Biblia, por supuesto, no les dices. La Biblia dice, y empiezas a explicar lo que la Biblia dice, aunque se burlen, pero lo que tú y yo estamos compartiendo es poder de Dios para salvación, porque eso es el Evangelio. Entonces, cuando le dices a alguien, no, mira, la Biblia dice, o mira, tú estás en pecado y si no te arrepientes te vas a condenar, mira lo que dice la Biblia, y empiezas a compartir la palabra de Dios. Mira, dice Proverbios 28:13, que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. En ese momento estamos defendiendo la causa de Cristo, estamos viviendo por la causa de Cristo, estamos exponiendo su palabra, no nuestras ideas. La gente en el mundo expresa sus pensamientos, sus ideas, las ideas de filósofos. Nosotros presentamos la verdad del Evangelio. De hecho, conocen Judas 1:3. Vean qué se nos manda. Con esto nos vamos a ir hacia el final el día de hoy y continuamos en 8 días. Judas 1:3 dice, amados, y se refiere a los hermanos en Cristo, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe una vez que ha sido dada a los santos. Fíjense lo que dice, exhortándoos a que contendáis ardientemente
por la fe. ¿Qué se nos está pidiendo? Contender ardientemente por la fe. Aquí la fe es el evangelio, es la causa de Cristo. Contender ardientemente es una palabra griega epagonizomai, que déjenme decirles la idea de lo que significa epagonizomai. Hace unos meses vi el reportaje de una osa que tenía sus ositos y unos documentaristas fueron a documentar, pero por error se acercaron más de lo necesario a la osa. ¿Y saben qué hizo la osa? Epagonizomai. Defendió ardientemente a sus ositos. En ese sentido, debemos defender el evangelio, no con agresiones, no con golpes, por supuesto, porque dice Romanos 12:14, que leíamos hace 8 días, que bendigamos a los que nos persiguen y bendigamos y no maldigamos. Pero epagonizomai es defender el evangelio contra los que atacan el evangelio, los que atacan a Cristo, los que tuercen la palabra, contra los que están en pecados, decirles, mira, la Biblia dice, defender, contender ardientemente con argumentos. Defender el evangelio es con el mismo evangelio presentar la defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Presentar una defensa férrea contra el que ataca el evangelio, contra los falsos profetas que están torciendo la palabra de Dios. Advertirles, pararme aquí y decirles, hermanos, tengan cuidado con estos falsos profetas. Hermanos, tengan cuidado, chequen la palabra de Dios, miren lo que dice la palabra de Dios. Aunque en esa defensa te vas a echar a muchos en tu contra que se dicen cristianos. A mí me ha tocado a lo largo de 20 años de pastor que de pronto le dices a un hermano, a una hermana, mire, ese predicador que está siguiendo es un falso profeta, porque mire, la Biblia dice aquí, y mire, la Biblia dice acá, y esta persona así y así, y no se meta con él. Lo defienden, ahora sí que ellos epagonizomai, pero al falso profeta. Son fans, son intocables. Dentro de la misma iglesia te vas a encontrar quienes, porque denuncies a un falso profeta, se vayan en tu contra. Pero defendamos el evangelio. Ya sabemos que cada vez son más sofisticados los falsos profetas. En esta pandemia no han dejado de estafar. Mis hermanos, el otro día oía uno que decía, tenemos la solución contra el espíritu de coronavirus. Pero primero, pacta con Dios. Manda tu ofrenda. Y hay gente que cae. Entonces, de pronto hay quien te dice, no, hermano, no los juzgues. Y empiezan a sacarte textos fuera de contexto. No, el verdadero creyente epagonizomai defiende ardientemente el evangelio, mis hermanos. Ardientemente. Te viene un celo contra todo este ataque, toda esta andanada desde los gobiernos atacando la palabra de Dios, el evangelio, organizaciones, el mundo, están en contra de las verdades del evangelio, pero defendámoslo claramente, el evangelio. Cuidado, mis hermanos, yo les invito a que de verdad cuiden a quien están escuchando. Cuiden a quien están viendo en internet. Lean más la palabra. Oren más, busquen en la palabra. A ver, Señor, estoy viendo este predicador. Inmediatamente, miren, el Espíritu Santo te redarguye cuando ves un falso profeta y estás en la palabra y estás en oración. Inmediatamente los identificas. Dios nos da ese discernimiento para ver que lo que tienen solamente es una máscara de oveja. Pero están surgiendo cada vez más. Por eso yo les he compartido los martes. Está bien de pronto un tema de la Biblia que sabes que cierto predicador lo domina, lo ves, pero hay algunos que ya se vuelven fans y todo lo que dice el predicador. Mis hermanos, cuidado con quién ves, con quién estás viendo en internet, a quién estás dejando entrar a tu casa a enseñar qué. En fin, pero con toda autoridad podemos defender ardientemente el evangelio. Mis hermanos, lo hemos hecho aquí por años,
por años denunciado falsos profetas. Se va a poner, Cristo profetiza que vendrían más falsos profetas conforme se acerca su segunda venida, que van a engañar, si fuere posible, a uno de los escogidos. Por eso, métanse a la palabra. Yo sé, en esta iglesia, mis hermanos, no somos perfectos, fallamos, pero hemos predicado la palabra de Dios, pero hemos denunciado con claridad a esos profetas. Hemos claramente defendido ardientemente el evangelio, porque es la causa de Cristo. Por eso dice Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa de Cristo, por mi causa os vituperen. La palabra vituperar, oneidizo del griego, significa atacar, molestar, acosar, injuriar, reprochar. Va a haber gente a tu alrededor que te va a difamar, que te va a atacar, que te va a acosar por causa de Cristo. Es lo que sucede cuando uno vive y defiende la causa de Cristo. Vas a ser vituperado, difamado, injuriado. Dice aquí, reprochar, te van a reprochar. ¿A poco crees tú en eso? ¿A poco crees que lo normal de una familia es un papá, una mamá e hijos? Eso ya pasó a la historia. ¿A poco crees? Te lo van a reprochar por causa de Cristo. Vamos a ser vituperados, reprochados, acosados. A menos que te vuelvas un cristiano en la secreta, que no hablas el evangelio, que ves estas enseñanzas y esto que está pasando y no dices nada. Pero aquí dice que por causa de Cristo seremos vituperados. Y dice ahí mismo en Mateo 5:11, y os persigan. No voy a abundar en persigan porque es todo lo que vimos en el versículo 10. Amedrentar, agredir física o verbalmente. Y termina diciendo el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y escuchen, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Qué significa que van a decir toda clase de mal contra ti y contra mí, mintiendo? Lo vamos a ver en 8 días. Hoy le vamos a dejar aquí. Vamos a orar. Yo te invito a que meditemos en lo que se ha expuesto hoy de la palabra de Dios. Que ahí en tu lugar cierres tus ojos y empieza a meditar. Decíamos al principio que una evidencia clara de que eres, de que soy, de que somos cristianos de a de veras, es que seremos perseguidos. ¿Eres rechazado por causa de Cristo? ¿Hablas y defiendes la verdad? Donde quiera que vas, manifiestas la justicia de Dios. Llevas el mensaje del evangelio en tu vida y con palabras. Entonces vas a padecer por Cristo, necesariamente, pero es un privilegio. Vamos a orar. Padre Celestial, qué privilegio nos has dado padecer por Cristo. Estamos viendo en tu palabra que esto es lo normal. En el creyente vamos a padecer, ser vituperados, vamos a ser perseguidos, vamos a ser difamados, pero es un privilegio. Yo te pido que como creyentes cada uno de nosotros estemos entendidos de ese privilegio que nos das de padecer por ti. De entender que es temporal, que es por causa de la maldad en este mundo, que porque este mundo va en contra de tu palabra es que vamos a vivir eso, pero es un privilegio. Cristo padeció y Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y no somos mayores que nuestro Maestro. Eso sí, te pedimos de tu gracia, de tu fortaleza para soportar las cosas que tú permites en la vida de cada uno de nosotros. Gracias porque sabemos que esto es temporal, es pasajero, y un día nos espera un lugar donde no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor. Gracias por Jesucristo, que sin merecerlo nosotros, pagó en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Padre Celestial, por el regalo preciado de tu Hijo Jesucristo, que nos dio acceso al perdón de pecados y a la vida eterna. Por eso, ayúdanos a ser verdaderos defensores del Evangelio, que contendamos ardientemente por la fe, por el Evangelio que nos has dado, que en medio de todo lo que está sucediendo en el mundo,
salgamos y prediquemos a Cristo en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que estemos, sin importar que seremos vituperados, perseguidos y difamados. Sabemos que es un privilegio, Padre. Gracias te damos en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Amén.